Muy buenos días con todos. Mi nombre es Carelis Estefanía Freire Fernández. Soy estudiante del séptimo ciclo de la carrera de Educación Inicial. A continuación les voy a hablar sobre la creación de comunidades interactivas de aprendizaje, PIS. Primeramente tenemos el título, el cual es Los niveles de involucramiento en el entorno educativo, familiar y comunitario en la Escuela de Educación Básica Miguel de Cervantes durante el periodo académico marzo-agosto 2025. La carrera de educación inicial fue creada en la Escuela de Psicología de la Universidad Nacional de Loja como una respuesta a las necesidades sociales de atender de manera integral en los centros de educación inicial dentro del sistema educativo y las diferentes instituciones, tanto privadas como públicas. Podemos destacar los que se encuentran bajo la administración del Ministerio de Educación y del Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES. El reglamento de régimen académico en vigencia determina las políticas institucionales para las prácticas preprofesionales de las y los estudiantes de la Universidad Nacional de Loja. En este sentido, se elabora el programa de prácticas preprofesionales en la carrera de educación inicial, donde las cátedras integradoras, mediante un proyecto denominado Proyecto Integrador de Saberes, el cual les estoy exponiendo a continuación. Por ello, ahí se integró, la integración de saberes se refiere al proceso que ocurre cuando, entre otras cosas, el estudiante incorpora un nuevo saber anterior reestructurado su universo interior y aplicando los saberes integrados a nuevas situaciones concretas. El PIS se desarrolla a través de las prácticas preprofesionales como una responsabilidad compartida que invita al colectivo docente a reposicionarse frente al conocimiento, a las prácticas y a los procesos formativos del estudiante. ¿Cuál sería aquí el aporte de las asignaturas? En cuanto a la materia de evaluación institucional y desempeño docente, nos dice que aporta a la cultura de evaluación institucional a través de enfoques cualitativos y participativos que permiten hacer cambios de valores y creencias en las organizaciones educativas. Además, capacitar al profesional en técnicas y estrategias para realizar innovaciones curriculares, contribuyendo al logro de estándares profesionales requeridos para el cargo que ocupan. La materia de evaluación psicopedagógica, en cambio, aporta de manera significativa al proyecto de integración de saberes. A través de esta asignatura, los estudiantes adquieren conocimientos y habilidades para conocer el desarrollo y aprendizaje de los niños en el contexto educativo, promoviendo también la reflexión crítica y la articulación de conocimientos teóricos y prácticos, para que ellos puedan aplicar los conocimientos adquiridos en esta asignatura en sus prácticas pedagógicas. En, en cuanto a la materia de psicopatología de la educación, esta desempeña un papel esencial en el PIS, ya que aporta conocimientos y habilidades esenciales para abordar aspectos relevantes de la educación. En la comprensión de las dificultades de aprendizaje, la psicopatología de la educación ayuda a los estudiantes a comprender diversas dificultades que pueden enfrentar los niños en la edad preescolar. Dice, en cuanto a la materia de diseño de investigación social, esta asignatura contribuye al proyecto de integrador de saberes con la metodología de investigación, donde la asignatura de diseño de investigación social proporciona diversas habilidades y conocimientos necesarios para diseñar y llevar a cabo investigaciones de calidad, siendo fundamental para el desarrollo del PIS, ya que los estudiantes aprenderán a abordar problemas y cuestiones de manera sistemática, recopilando datos de manera efectiva y analizándolos de manera adecuada. Por último, la materia de relación, familia, escuela y comunidad aporta de manera directa al proyecto PIS, en cuanto el estudiante tiene que identificar los niveles de comunicación entre la familia, la comunidad educativa en la que se desenvuelven los niños de 0 a 6 años, permitiendo la construcción del PIS, seguimiento, ejecución y elaboración del informe final de las prácticas preprofesionales de cada estudiante.
En cuanto a los objetivos, en el objetivo general nos hemos planteado analizar los niveles de involucramiento en el entorno educativo, familiar y comunitario relacionados al desarrollo integral de los niños de 3 años, como actores principales en el proceso de formación de la Escuela de Educación Básica Miguel de Cervantes. Mientras que en los objetivos específicos tenemos examinar el involucramiento del entorno educativo, familiar y escuela relacionados al desarrollo integral de los niños de 3 a 5 años. Diseñar una propuesta de mejora en base a los resultados obtenidos a través de la guía de instrumentos. Y el último sería sistematizar los resultados de la investigación para la mejora educativa a través de la socialización de experiencias. En cuanto a la metodología, nos dice, tomando en consideración el objetivo que persiguen los proyectos integradores de saberes en los planes curriculares de la carrera de Educación Inicial en la Universidad Nacional de Loja, se utiliza una metodología cualitativa de tipo exploratoria de observación, ya que está vinculada al método inductivo y sirve para estudiar y analizar en profundidad el rol del docente y escolar, entorno escolar que comprende la particularidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, lo cual se han dividido en 3 fases. En la primera fase, que es de inducción y planificación de las prácticas, tenemos que esta fase se trabaja en los escenarios áulicos del EVA de la Universidad Nacional de Loja mediante tutorías síncronas y asíncronas donde los estudiantes describen, analizan y explican los factores que inciden y los efectos que generan las problemáticas que ocupa el educador inicial. En esta fase también se desarrollan 3 actividades principales bajo la orientación del docente, como por ejemplo la elaboración del PIS en base al proyecto elaborado por el tutor, la elaboración de los instrumentos a aplicar durante las prácticas y la gestión de los centros e instituciones donde el estudiante va a desarrollar sus prácticas. En la segunda fase, cuyo nombre es planificación de prácticas preprofesionales, nos dice que esta frase se procede a realizar la aplicación de la planificación de actividades PIS de los estudiantes, es decir, corresponde a aplicar los instrumentos de recolección de información en los escenarios de educación inicial, tanto públicos como privados. Además, contarán con la guía del docente tutor en la implementación de su planificación de actividades de acuerdo al cronograma y la planificación establecida, solventando problemáticas que podían suscitarse en la ejecución de las prácticas. Aquí hemos puesto los instrumentos que apliqué en la Escuelita de Educación Básica Miguel de Cervantes. Como tercera y última fase tenemos la elaboración del informe final y socialización de prácticas, la cual en esta fase los estudiantes, ya una vez que tengan todos los insumos y experiencias necesarias surgidas a través de las prácticas preprofesionales, proceden a desarrollar el informe, que será orientado paso a paso por el docente tutor de prácticas, para cuyo efecto se utilizará el aula virtual. Y se procede a desarrollar el proceso de socialización del PIS con la participación de colectivos docentes, con un espacio de intercambio de experiencias y de generación de aprendizajes con el fin de cumplir los objetivos de la práctica. Para los resultados tenemos, en cuanto a los resultados que se obtuvieron a partir de la aplicación de los instrumentos contemplados en nuestra guía de instrumentos para identificar los niveles de involucramiento en el entorno educativo, familiar y comunitario en niños, esta guía se estructura en torno a 3 instrumentos principales, como la encuesta padres de familia, la encuesta docente y la ficha de observación aplicada por el estudiante practicante. Cada uno de estos instrumentos se encuentra organizado en diversas dimensiones conformadas por preguntas e indicadores específicos que permiten hacer un análisis integral. Para la encuesta a padres de familia, como resultados hemos obtenido, en cuanto a la primera dimensión denominada participación en actividades escolares, que se identificó que la familia sí utiliza plataformas digitales o aplicaciones móviles para recibir información sobre eventos, tareas y actividades escolares. También se evidenció que se accede con frecuencia aproximada de unos 30 minutos diarios a plataformas de comunicación como WhatsApp, correo electrónico y otras aplicaciones específicas de la institución.
entre otros resultados más. Respecto a la segunda dimensión, denominada apoyo en el desarrollo integral del niño con herramientas digitales, se pudo evidenciar que la madre sí emplea aplicaciones en contenido multimedia y juegos educativos para apoyar el aprendizaje en el hogar, mencionando el uso de Duolingo, Kids, el Pocoyo ABC. Y además, según la observación, se considera que efectivamente el uso de las herramientas digitales incrementa la motivación y el interés del niño en actividades educativas. En cuanto a la tercera dimensión denominada comunicación con los docentes en plataformas virtuales de comunicación, la madre eh, eh, indicó que sí utiliza principalmente plataformas como WhatsApp, correo y llamadas de operadora para comunicarse con los docentes y recibir información sobre el progreso del niño. También estableció un orden de preferencia respecto al uso de las herramientas, ubicando en primer lugar el WhatsApp, seguido del correo, llamadas de operadora, mensajes de texto, Messenger y en último lugar Telegram. Para la cuarta y última dimensión, denominada participación en actividades comunitarias, mediante redes sociales, la madre manifestó que sí utiliza redes sociales y foros digitales para mantenerse informada sobre eventos y actividades comunitarias. Asimismo, señaló que también considera que las redes sociales institucionales como Facebook e Instagram fomentan de manera efectiva la participación activa de las familias organizadas por la comunidad escolar. Para la encuesta docente, como resultados, en cuanto a la primera dimensión, denominada métodos y estrategias pedagógicas usando TIC, la docente manifestó que sí integra el uso de tecnologías de información como apoyo pedagógico al desarrollo de actividades dentro del aula. También señaló que en los dispositivos digitales que utilizaba con mayor frecuencia eran el televisor, la lacto y el altoparlante. Para la segunda dimensión, denominada fomento de la participación comunitaria con herramientas digitales, la docente manifestó que utilizaba plataformas digitales para invitar a la comunidad a participar en actividades educativas o proyectos escolares, pero señaló que no solía organizar muchos eventos escolares porque la mayoría de reuniones y todo esto era presencial. Con respecto a la tercera dimensión denominada inclusión de la diversidad con recursos digitales, la docente manifestó que no empleaba muchas aplicaciones o plataformas orientadas a promover la inclusión de diferentes contextos culturales y sociales, ya que manifestaba que no, hasta el momento en toda su carrera, nunca ha tenido niños con necesidades especiales dentro de su aula. En relación a la última dimensión denominada promoción de salud y bienestar, mediante las TICs, la docente indicó que normalmente sí usaba aplicaciones orientadas a promover hábitos saludables, práctica de ejercicios físicos en los niños, pero señaló que no creaba recursos digitales relacionados con la nutrición. Eh, Además, manifestó que sí promovía hábitos alimentarios con videos y aplicaciones dirigidas a los estudiantes. Por último, en la ficha de observación del estudiante practicante, como resultados tenemos que en la primera dimensión, denominada interacción niños y docentes, durante mis prácticas pude observar que la docente de educación no utilizaba muchas plataformas interactivas para incentivar la participación de los niños, pero se constató que ella sí promovía una interacción individualizada con cada niño, organizando actividades en pequeños grupos mediante experiencias de aprendizaje personalizadas. En relación a la segunda dimensión, denominada nivel de participación en los padres en el proceso educativo, se constató que los padres hacían uso de plataformas como WhatsApp, redes sociales para recibir información con actividades escolares, pero se observó que no participaban activamente en actividades organizadas por la institución educativa mediante plataformas digitales, ya que la mayoría de reuniones y todo esto se realizaba de manera presencial. En cuanto a la tercera dimensión, denominada ambiente de aprendizaje en el aula y en base a las observaciones, se obtuvieron los siguientes resultados. Se constató que el aula de educación inicial contaba con acceso a tecnología, como computadoras, las cuales eran utilizadas en actividades de aprendizaje. Y para la cuarta dimensión, denominada interacción en niños con recursos digitales, se observaron los siguientes resultados. Se comprobó que los niños
exploran con facilidad no exploran con facilidad juguetes digitales ni aplicaciones, ya que no cuentan en la institución con estos recursos, solo con computadoras. Además, se constató que los niños respondían de manera positiva a recursos audiovisuales, como por ejemplo cuando les ponían videos en el televisor. Como quinta dimensión denominada involucramiento en la comunidad del proceso educativo, se obtuvieron los siguientes resultados. Se constató que los padres se involucran activamente en el proceso educativo mediante aplicaciones como Telegram, Instagram, WhatsApp, a través de las cuales se mantenían informados sobre el progreso y las actividades de los niños en la escuela. Para concluir, puedo decir en cuanto al primer objetivo general, que es los niveles de involucramiento en el entorno educativo, familiar y comunitario, puedo concluir que este involucramiento en estos entornos, este, estos actores desempeñan un papel clave en el desarrollo integral de los niños de 3 a 5 años durante el periodo de prácticas en la escuela de educación básica. Pude observar que la participación activa y coordinada entre docentes, padres y miembros de la comunidad se fortaleció con procesos de formación en primera infancia. También se identificaron áreas que requieren mayor articulación, especialmente en lo que respecta al uso de herramientas digitales para fomentar la comunicación y el acompañamiento del hogar. En cuanto a al primer instrumento que se aplicó, que es la encuesta a los padres de familia de la Escuela de Educación Básica Miguel de Cervantes, puedo concluir que esta me brindó una visión clara sobre el nivel de involucramiento en el proceso educativo. Además, los resultados evidenciaron una disposición positiva hacia esta participación escolar, principalmente en actividades informativas y de comunicación con los docentes, pero también se identificaron limitaciones en cuanto al uso de recursos y en la colaboración activa del desarrollo integral de los niños desde el hogar. Para la encuesta aplicada a la docente de la Escuela de Educación Básica Miguel de Cervantes, concluyo que este instrumento me permitió recoger información valiosa sobre las prácticas pedagógicas y el uso de recursos digitales, ya que pude evidenciar el compromiso por parte de la docente en atención a las necesidades de los niños, así como la adaptación de recursos para favorecer la inclusión y el aprendizaje significativo. También se identificaron áreas de mejora, especialmente en la integración sistemática de plataformas digitales y en la promoción de una mejor participación familiar a través de medios tecnológicos. Por último, en cuanto a la ficha de observación, puedo decir pude observar que la docente promueve un ambiente de aprendizaje efectivo y participativo utilizando recursos digitales de manera complementaria para fortalecer la comprensión de contenidos. Asimismo, observé que las prácticas favorecen la interacción individual y grupal, así como el uso de herramientas TIC para fomentar la motivación y el desarrollo de diferentes habilidades en los niños. Por último, como recomendaciones, puedo decir que recomiendo que la Escuela de Educación Básica Miguel de Cervantes se implementen estrategias de fortalecimiento, vínculo entre escuela, familia y comunidad mediante capacitaciones a padres y docentes en el uso de herramientas digitales accesibles, las cuales faciliten una comunicación más constante y efectiva. También recomiendo a los directivos de la institución implementar y diseñar talleres para padres de familia, tutores o sobre el uso básico y pedagógico de herramientas digitales para su participación sea activa en el proceso educativo. También recomiendo a la docente de educación inicial que continúe participando en programas de actualización y formación continua en el uso pedagógico de las TIC para que las integre de manera sistemática diferentes plataformas accesibles para que aseguren un entorno más inclusivo. También recomiendo que la Universidad Nacional de Loja continúe fortaleciendo los espacios de prácticas preprofesionales, reconociéndolos como una experiencia formativa clave para el desarrollo de competencias pedagógicas reales. Como anexos tenemos la carta de compromiso, la autorización para las prácticas preprofesionales por parte del distrito, el oficio de apertura para las prácticas preprofesionales por parte de la universidad, la carta de compromiso, el registro de asistencia, los instrumentos aplicados, el certificado de prácticas por parte de la institución y el certificado de prácticas por parte del distrito. Por ejemplo, en todos, cuando uno ingresa, se puede ver. Aquí tenemos, por ejemplo, el registro de asistencia, que este se llenaba diariamente.
y como final tiene el sello de la institución y la firma de la docente tutora de prácticas. Y también tenemos una galería fotográfica en las prácticas realizadas en la institución. Eso sería todo. Muchísimas gracias.